Bueno, pues empezaremos en un par de minutos. Pues nada, un par de minutitos más y comenzamos. Bueno, Daniel, ya vemos que te estás acomodando, así que nada, en un par de minutos comenzamos.
Pues nada, en 30 segundos ya comenzamos y nos ponemos en marcha. Pues nada, yo creo que podemos comenzar. Son las 10:05 de la noche, hora española. Probablemente los espectadores o los que estáis viendo esta transmisión sois de diferentes partes del mundo, ¿no? Veo no solo de diferentes partes de España, ¿no? Como puede ser Sevilla, Castellón, San Sebastián, Murcia, sino también de otros países, ¿no? Sobre todo algunos latinoamericanos, ¿no? Como puede ser Argentina, México, Colombia y demás, ¿no? Con lo cual, pues saludaros a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estéis. Y antes de comenzar, una pequeña introducción, ¿no? Tenemos a Daniel Fisher. Buenas noches, Daniel, o buenas tardes para ti. Buenas noches, José. Y nada, ¿no? Tenemos la gran oportunidad, ¿no? De tener a Daniel con nosotros. Daniel es un hombre cuya agenda suele estar siempre bastante ocupada y nada, ¿no? Pues tenemos el placer de que bueno, se haya reservado un tiempo para nosotros y que pueda compartir en las siguientes diapositivas, ¿no? Durante el transcurso de esta sesión. Pues bueno, ¿no? ¿Cómo nació Tebart Bioscience? ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son también los próximos pasos? Así que tenemos también en paralelo, tenemos también a Elena Cardenal, que es la directora de investigación de la Fundación Síndrome de Dravet. Hola, Elena. Hola, buenas noches a toda la familia, como siempre, un abrazo. Y nada, antes de dar comienzo, como siempre, ¿no? Esperamos que sea una sesión interactiva, que nos hagáis todas las preguntas y que lo pongáis como comentarios en la transmisión e intentaremos responder o dar respuesta a todas vuestras preguntas y dudas. Y sin más, pues nada, un placer, Daniel, dejarte el escenario. Bueno, muchas gracias, José y Elena, por la invitación. De verdad que es un placer aquí estar hablándoles a la familia de Dravet en España y otros países, países latinoamericanos también. Algo que les voy a pedir, yo muchos los términos científicos los manejo en inglés, no muy bien en español, así que les he pedido a Elena y a José que cualquier cosa que no se entienda, que me interrumpan. Ustedes, por favor, también pregunten cuando tengan algo que decir y también si digo alguna tontería, interrúmpame sin ningún problema. Y para mí, antes de empezar a hablar sobre TEBAR y las terapias que estamos desarrollando, voy a hablar un poco de mi historia personal, porque eso es lo que me ha llevado a fundar TEBAR y hacer lo que estoy haciendo. Aquí pueden ver una foto de mi familia, mi esposa Karina y nuestros 4 hijos. Karina y yo nacimos y nos criamos en Venezuela. En el año 2000 salimos por distintas razones, nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Vivimos primero en Miami, donde nacieron nuestros primeros hijos, los 2 varones, Jonathan y David. Después nos mudamos a la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, donde nacieron nuestras hijas mellizas, Natasha y Nicole, y ya hace 6 años nos mudamos a Boston. Como se dan cuenta, siempre vamos huyendo hacia el norte, hacia donde hace más frío. Ahora bien, en toda esa historia, cuando vivimos en Atlanta, nacen nuestras mellizas y una de nuestras hijas, Natasha, cuando tenía 6 meses, tuvo su primera convulsión, y en una historia que probablemente ustedes ya son muy familiares, conocen bien, varios meses después, después de mucha duda, consultas con médicos, no sé cuántos, se hizo una prueba genética y fue diagnosticada Natasha con síndrome de Dravet. En ese momento, principalmente Karina, mi esposa, se conectó con la Fundación de Dravet aquí en Estados Unidos, y ahí empezamos a aprender qué tipo de investigación se están haciendo, cuáles eran los mejores tratamientos, cuáles eran los mejores médicos
para asistir, etcétera, etcétera. O sea que para nosotros aquí la Fundación de Dravet Estados Unidos, supongo que ustedes allá en España y otros países, la Fundación siempre es lo que nos provee con el conocimiento y el impulso para seguir adelante, ¿no? Por nuestra parte, después nos fuimos involucrando en pruebas clínicas. En la foto ahí de la izquierda de mi pantalla pueden ver a Karina advocando cuando vivíamos en Atlanta para que se apruebe la marihuana medicinal con un senador. Nos involucramos mucho en eso y después, de hecho, comenzamos varias pruebas clínicas. Ahí con el doctor Oren Devinsky empezamos la prueba de las pruebas clínicas para Epidiolex. Creo que Natasha fue la primera paciente que lo recibió aquí en Estados Unidos. Comenzamos pruebas también para Taluren con la compañía PTC Therapeutics, también con el doctor Devinsky. Y después Natasha participó en varias otras pruebas clínicas, ya sea para estos dispositivos wearables como el Embrace Empática y últimamente en Fintepla, que de hecho es la droga en la que actualmente está Natasha y la cual en su caso particular le ha dado muy buenos resultados. Como todos ustedes saben, esta enfermedad es una enfermedad que tiene impacto en toda la familia, no solo en el paciente, pero en todos. En el caso de Natasha ha sido muy afortunada que tiene 2 hermanos mayores y una hermana que la apoyan cuando haga falta, un perro también que se llama Casper, que lo ven ahí, y ha sido muy duro para todos. Ahí está Natasha recuperándose después de una convulsión con los hermanos, pero al final ha formado un poco lo que nosotros hemos hecho y la dinámica familiar. Yo quisiera decir que a la larga de una forma positiva, ¿no? De hecho, y aquí disculpe, pero voy a hacerle un poco de propaganda a mi hijo. Nuestro segundo hijo, David, ahora en la pandemia, él decidió que iba a hacer algo útil y él decidió programar una aplicación que se llama Apilepsy, que es para apoyar a pacientes con epilepsia. Apilepsy.com es una aplicación que él desarrolló por cuenta propia y que hoy en día lo están usando, de hecho, varios cientos de usuarios para hacer seguimiento a las convulsiones del paciente, a recordarse de los medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros esto ha sido como un impulso para guiar un poco lo que hacemos en nuestra vida en el día a día, ¿no? Ahora, cambiando un poco de tema, déjame hablarles un poco de un profesor que van a ver por qué les estoy hablando de él. El profesor Harvey Lodish es un profesor sumamente reconocido. Él ha dado clases ya por 53 años en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, específicamente en lo que se llama el Whitehead Institute, que es el principal centro del mundo para investigación en biología celular. El profesor Lodish, de hecho, es el autor principal en el libro de texto de biología celular que se usa en las universidades a nivel mundial. El libro ya va por su 9ª edición. Hace un tiempo, el profesor Lodish y yo nos hicimos muy buenos amigos. Yo en el pasado, antes de comenzar Tabard, cuando íbamos en Atlanta, comencé otra compañía también para Dravet, donde hicimos, de hecho, lo que llaman repurposing de drogas existentes, utilizando biología computacional, modelos computacionales y modelos de peces cebra, de zebrafish, y de hecho descubrimos 1 o 2 drogas reusadas que funcionan bastante bien en Dravet. En ese caso, en ese momento teníamos nuestro laboratorio en Boston, y conocí al profesor Lodish. Y la razón que nos hicimos muy amigos es que él tiene aparte de ser un profesor reconocido, él ha comenzado varias compañías de biotecnología, pero resulta que la primera compañía que él comenzó hace unos 50 años, una compañía que se llama Genzyme, que eventualmente era la compañía de biotecnología más grande en Boston, que eventualmente la compró Sanofi. El primer medicamento en que Harvey trabajó ahí y desarrolló es una droga que se llama Ceredyne, que es para tratar una enfermedad genética que se llama Gaucher Syndrome. Y muchos años después, sin Harvey saberlo, que existía en la familia, uno de sus nietos nació con el síndrome de Gaucher, que realmente es un síndrome mortal, pero en ese caso, gracias a la droga que Harvey desarrolló, su nieto Andrew tiene 18 años y está de lo más saludable. Y todavía en la droga que su abuelo desarrolló hace muchos años, por casualidad.
Entonces yo siempre le digo a Harvey que yo quiero ser como él. Yo un día quiero conseguir la cura para mi hija y por eso estamos trabajando. Entonces, Harvey tiene una razón muy personal para conectarnos de una forma personal por eso. Y bueno, y ahora viene el resto de la historia. Entonces un día decidí que, bueno, después de Atlanta, después de la primera compañía donde trabajamos en drogas reformuladas, decidí venir para Boston viendo que uno de los centros principales de biotecnología a nivel mundial estaba aquí en Boston. Decidimos hace 6 años venirnos a Boston. Yo empecé a trabajar en el MIT. Una cosa que me olvidé decir, yo soy ingeniero electrónico con una maestría en negocios, o sea que yo la parte científica, como probablemente a muchos de ustedes, fue algo que he ido aprendiendo desde que a mi hija la diagnosticaron, pero no conocía mucho la ciencia de medicina y les digo la verdad, tampoco me gustaba. Eso de ir a un hospital o leer libros de medicina, a mi esposa es la que le gusta, a mí nunca me gustó, pero bueno, ahora terminé metido en esto al 100% y es fascinante. Pero como les dije, entonces nos mudamos a Boston y hace 3 años decidimos fundar Tevard Biosciences. No sé si se han dado cuenta, pero el nombre Tevard es básicamente Dravet escrito al revés. Una noche ya estaba pensando, bueno, ¿cómo llamamos la compañía? No soy muy creativo con nombres. Y después dije, bueno, nuestro objetivo es revertir Dravet. Entonces, ¿qué tal si simplemente agarramos el nombre y lo volteamos? Y de ahí vino el nombre de Tevard. Y como les voy a contar ahora, lo que estamos haciendo es utilizando 2 tecnologías muy novedosas que hemos desarrollado basadas en tRNA, lo voy a llamar tRNA de ahora en adelante, que es básicamente el RNA de transferencia para desarrollar una terapia genética muy única, muy innovadora para Dravet y para otro tipo de enfermedades también. Entonces, bien, como les decía, les mencioné al profesor Harvey Lodge, porque yo cuando vine a Boston, yo vine con la idea de empezar a desarrollar una terapia genética para Dravet, pero en ese momento eran los comienzos de la terapia genética. B, yo no sé mucho de terapia genética. Entonces, primero fui a donde otro amigo mío que conocí cuando fundé la otra compañía que se llama Warren Lammert. Warren Lammert es un individuo que vive en Boston, tiene una hija con Dravet también, es Sylvie, como en la foto ahí, Sylvie ya tiene 22 años, y Warren, cuando su hija la diagnosticaron hace 22 años, él trabajaba en un fondo de inversión, entonces decidió reunir a varios médicos y él comenzó lo que se llamó en ese momento el Epilepsy Therapy Project, el proyecto de terapias de epilepsia. Y lo que hacían era fondeaban, invertían en proyectos, investigadores que estaban trabajando en epilepsia. Ellos llegaron a fondear en ese momento más de 100 investigadores. El ETP, el Epilepsy Therapy Project, eventualmente se fusionó con la Fundación de Epilepsia de Norteamérica, la Epilepsy Foundation of America, y Warren fue de hecho el director de la fundación. Ahora ya no, ahora ya se retiró, ahora tiene su fondo de inversión en Boston. Entonces, una persona que ha estado mucho tiempo metido en el medio. Entonces yo cuando vine aquí, le dije, Warren, estoy pensando empezar otra compañía ahora para hacer terapia genética o génica para Dravet. ¿Me quieres acompañar? Le dijo, sí, yo te apoyo en la compañía esta. Y como no conocía bien la ciencia, fui donde el profesor Harvey Lodge y le dije, Harvey, estoy pensando en comenzar esta compañía, ¿me puedes ayudar? Él dice, sí, cómo no, yo la fundo con ustedes. Algo también que me olvidé comentar de Harvey. Harvey, él ya tiene 53 años en el MIT, su grupo, y como profesor del MIT, hace 3 años se celebraron los 50 años de su grupo. Tuve el honor de que me invitó a dar una charla en el evento que hubo, y vinieron los 200 doctores y postdoctorados que han pasado por su laboratorio, todos vinieron a la sesión esa, incluyendo a 2 que fueron a ganar después el premio Nobel en medicina y en ciencia. De ese nivel de personas estamos hablando. Yo sin conocerlo mucho y yo muy ingenuamente, cuando fui a donde Harvey a hablar de la compañía, le pregunté que si sabía algo de genética. Y él me dice, bueno, sí, hace 56 años yo hice mi postdoctorado con Francis Crick, que fue el coinventor de la
doble hélice de ADN, me dice. Así que sí, algo de genética sé. Entonces, bien, así es que comenzó la compañía. Nos juntamos los tres, Warren, que es otro padre, yo, y Harvey, que es el que sabía la ciencia, y en ese momento comenzamos Tewar Biosciences. Como ustedes ya todos saben, no les voy a hablar de Dravet, pero hay varias características de Dravet. La terapia genética para Dravet nunca ha sido trivial por varias razones. Primero que nada, es un gen muy grande. Son 160 kilobases. La región que codifica el gen también es muy grande, al punto de que no cabe en un vector viral de los tradicionales como AAV9 que se usan para terapia genética. Entonces no se puede hacer el delivery, introducir este gen en el vector viral y en el cerebro. Inclusive si se podría introducir este transgen, sabemos que es muy peligroso porque SCN1A es una de las proteínas, NAP1.1, que es muy peligroso si expresa por encima de su nivel normal también. Y al introducir un transgen se corre el peligro de que sea sobreexpresado, ¿no? Entonces sabíamos que teníamos un reto grande. ¿Cómo hacemos terapia genética? Una enfermedad que nadie lo ha hecho. Porque el gen es muy grande, no lo podemos introducir. Y segundo, sabemos que hacerle sobreexpresión es sumamente peligroso. Entonces, Harvey se reunió con otros científicos y empezaron a pensar. Al fin y al cabo, formamos nuestro grupo principal de asesores. Algo que yo siempre le he dicho a la gente es consigan a la gente más inteligente, más capaz que pueden conseguir. Siempre le he dicho, Dravet, epilepsia son enfermedades sumamente complicadas y yo no creo que una persona o un grupo lo va a hacer. Así que consigan la gente más capaces para cada área. Entonces con Harvey nos juntamos y empezamos a ver quién era la gente más relevante en cada área. Por ejemplo, pueden ver al profesor Bob Langer. Déjenme contarles un poco sobre él. Bob Langer, profesor en MIT también. Bob Langer es uno de los fundadores de la compañía Moderna, de hecho, la que está haciendo ahora la vacuna para COVID. Bob ha empezado 35 compañías de biotecnología. Es el ingeniero que ha sido más core en la historia de todas las publicaciones que ha tenido. Él es experto en la parte de delivery, de transmisión. Entonces dijimos, si queremos ver cómo hacer delivery, cómo transmitir el gen, alguien me dijo, habla con Bob Langer. Algo que sí le voy a decir a todos, estos son científicos muy famosos, muy reconocidos, pero todos quieren ayudar. Uno cuando ve con una historia de que es el hijo de uno, que quieren curar, generalmente lo van a ayudar a uno. Yo simplemente a Bob Langer le escribí, le dije cuál era mi historia. A mí la gente me dijo, ese nunca te va a responder. Ahí mismo me respondió, me dijo, ven y hablamos. Fui a hablar con él, él me dijo, cuenta conmigo para lo que sea. Si es para curar a los niños, yo te ayudo en lo que sea. Entonces sí, fuimos construyendo este grupo y después de eso, ya cuando tienes gente como Harvey Lodge, un Bob Langer, ya los demás te empiezan a llamar. Dice, me enteré que Harvey y Bob Langer están trabajando contigo, nosotros también quisiéramos ayudar. Entonces de esa manera fuimos construyendo este grupo con Jeff Kohler, que ahora está en la Universidad Johns Hopkins, Chris Ahern en Iowa, y se juntaron y inventamos estas dos plataformas tecnológicas que ahora les voy a describir. Algo también importante, cuando empezamos la tecnología nos ganamos un premio de la compañía de Pfizer. Nosotros estamos en un lugar de laboratorio donde uno puede alquilar laboratorios por partes mientras uno va creciendo, compañías pequeñas, y participamos en una competencia y de hecho nosotros y otra compañía fuimos los ganadores y Pfizer, viendo el potencial de la tecnología, nos cubrió los costos por un año nosotros, aparte que obviamente el renombre que nos da este premio. Y obviamente algo interesante que nos dijeron es que, bueno, nosotros siempre decimos que nosotros estamos centrados en el paciente. Y nos dijeron, pero nadie obviamente está más centrado y orientado hacia el paciente que ustedes siendo padres. Ahora bien, como van a ver cuando les explique las tecnologías, cuando nos pusimos a ver el tipo de enfermedad que era Dravet, dijimos primero que nada es una haploinsuficiencia. ¿Qué significa que sea haploinsuficiencia?
Acuérdense que todos tenemos dos copias de cada gen. Uno que heredamos de la madre, otra que heredamos del padre. En el caso de Dravet, es un gen que está mutado y no es funcional. O sea, el cuerpo solamente está produciendo el 50% de la proteína de CN1A, S1A o NAV 1.1. O sea que hay 50% de la proteína. Si los dos genes están mutados, la persona simplemente no sobrevive, no es viable. Ahora bien, es haploinsuficiencia porque hay solamente el 50% de la proteína, pero ese 50% no es suficiente para un funcionamiento sano del cuerpo, un funcionamiento normal. Entonces, la primera plataforma que desarrollamos era, ok, vamos a ver cómo, si apuntamos hacia este gen sano que tenemos, cómo podemos aumentar su actividad, cómo podemos aumentar la actividad, la cantidad de esta proteína de CN1A, haciendo que el trabajo de este gen sano sea más eficiente. Entonces, esa es una de nuestras plataformas que tenemos. Hablo plataforma porque una vez que trabajamos en estas tecnologías, nos dimos cuenta que no aplicaban solamente a Dravet, pero aplican a una gran cantidad de enfermedades, que en estas son haploinsuficiencias, que se calcula que hay entre 300 a 1000 enfermedades. La otra, como también ya sabrán, aproximadamente 20-25% de los casos de Dravet son causadas por mutaciones, y creo que la traducción es mutaciones sin sentido en el gen. Yo le llamo, bueno, premature stop codon o nonsense. Son básicamente mutaciones que hacen un parado completo de la lectura del RNA y no se crea la plataforma. Mi hija tiene una mutación nonsense o sin sentido, la hija de Warren también, y otra vez 20% de los casos de Dravet. Entonces, la segunda plataforma que desarrollamos era para básicamente restablecer el funcionamiento del gen que no es funcional para aquellos casos que tienen una mutación de nonsense o sin sentido. Entonces, ahora bien, estamos hablando de dos plataformas que tenemos, las dos basadas en tRNA, ya voy a explicar qué son. Una para apuntar hacia el gen sano, para aumentar su actividad, el otro para corregir la mutación sin sentido de un gen mutado. Y lo bueno de estas dos tecnologías es que funcionan. Funcionan si el gen es grande, porque no estamos tratando de introducir el gen, y B, podemos controlar muy bien el nivel de expresión. O sea que en ningún momento vamos a hacer sobreexpresión en este caso de SNA, lo cual, ya como conté, puede ser sumamente peligroso, puede ser tan malo como no tener suficiente S1A. Ahora bien, son dos plataformas que son muy únicas. La primera, como les dije, son para las enfermedades causadas por haploinsuficiencia. Tenemos un gen sano. Sin embargo, este gen solo produce al final el 50% de niveles de proteína, lo cual no es suficiente para que la persona sea sana. Entonces, nosotros lo que agarramos es que simplemente apuntamos nuestra terapia hacia este gen sano y tratamos de aumentar su actividad hasta un máximo, bueno, duplicar su actividad básicamente, incrementarla en un 100% y no más que eso. Y esta es la que llamamos nuestra plataforma de estabilización del mensaje del mRNA, que es el RNA mensajero. La segunda plataforma es aquella que funciona para corregir esta mutación. Como ya saben, una copia del gen está dañada porque tiene este codón. Un codón son 3 letras en el código genético, y en el mRNA, que tiene una mutación, entonces simplemente no produce, es un codón de parada, entonces simplemente no produce la proteína completa. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que logramos que se lea por encima de esa mutación temprana, mutación sin sentido, y se forme la proteína completa. Y esto la llamamos la plataforma de supresión de mutaciones sin sentido. En inglés es suppressor tRNA, como la llamamos. Ahora bien, entremos un poco en la ciencia. Y la primera plataforma, la que llamamos la de estabilización del mRNA,
Uno de nuestros cofundadores científicos, el profesor Jeff Kohler, ha trabajado en lo que es el mensaje, el RNA, y lo que es el ribosoma. El ribosoma va leyendo encima el mensaje y va construyendo poco a poco la proteína. Y él descubrió hace tiempo que hay ciertos tripletes, codons, en el código genético que hacen que la lectura del mensaje sea más lento, sea más subóptimo. Y a medida que estos codons sean subóptimos, la vida media del mensaje, el mRNA, es más corta. Entonces, ¿qué pasa? Si la vida del mRNA, el mensaje que produce la proteína, es más corta, vamos a tener menores niveles de proteína. Obviamente, en el caso de S1A, tenemos varios codones, varias letras de estas que son subóptimas en el mensaje, entonces hacen que la cantidad de proteína que produce este gen sano sea X. Ahora bien, entre Jeff Kohler y Harvey Lodge, ellos descubrieron que introduciendo ciertos tipos de tRNA en las células, podemos aumentar la eficiencia, lo óptimo de estos codones. Entonces podemos aumentar la eficiencia de la lectura del mensaje y podemos aumentar la vida de este mensaje. Entonces con esta plataforma lo que hacemos es aumentamos la vida de este mensaje introduciendo ciertas moléculas que son naturales, que son tRNA, para aumentar la vida de este mensaje al doble. Al aumentar la vida del mensaje del mRNA, que estoy seguro que lo han oído mucho últimamente, RNA por las vacunas del COVID también, al aumentar la vida útil de mRNA al doble, básicamente lo que estamos haciendo, estamos permitiendo que el gen produzca el doble de proteína. Entonces, como pueden ver en la imagen aquí abajo a la derecha, el gen normal está produciendo, en este caso, un poco de proteína. Si simplemente introducimos los tRNA y aumentamos su eficiencia, podemos lograr que genere 2 y 3 veces más. Obviamente, lo único que queremos y que necesitamos es que genere el doble, no queremos que lo haga 3 veces más. Sí les voy a decir que esta tecnología es sumamente complicada, no es fácil explicarla, así que si no la entienden es mi culpa, no es culpa de ustedes. Y lo que sí les digo, que ya hemos hecho pruebas extensas, ya hemos probado para S1A, hemos probado 40 y pico distintas combinaciones de tRNA y ya estamos consiguiendo, cuando ven la gráfica de la izquierda, cada barra es una combinación distinta, podría ser una droga distinta. Ya fácilmente estamos logrando, hemos conseguido más también, pero lo queremos limitar a 2. Ya hemos logrado aumentar la expresión al doble, a 1.8 veces, 1.6 y 1.4 veces. O sea que funciona sumamente bien. Y en la gráfica a la derecha pueden ver el aumento en GAD10 que les dice que sana están las células. Y en ningún momento afectó la salud de las células, lo cual nos dice que en cuanto a efectos secundarios, en verdad no tiene ningún efecto significativo. Entonces, ahora bien, con esta plataforma introducimos una combinación de 3 tRNAs que son sustancias que el cuerpo produce naturalmente y de esa manera podemos aumentar la eficiencia de este gen sano para que en teoría la persona pueda tener niveles normales de la proteína NAV1.1 y tener un funcionamiento normal. Ok, esa es la primera plataforma. La segunda, y la primera plataforma, la primera terapia serviría para todos los pacientes con Dravet. La segunda está enfocada para esos pacientes que tienen una mutación sin sentido en un gen, que para el caso de Dravet son más o menos 20 a 25% de todos los pacientes. En la gráfica abajo ven un poco cuál es la distribución del tipo de mutaciones en nonsense, porque para cada mutación vamos a necesitar lo que llamamos un supresor distinto. Básicamente, en la gráfica de abajo a la derecha lo que ven, eso es lo que se llama el ribosoma, que es como la maquinaria de la célula que va leyendo las instrucciones del mensaje del mRNA y va produciendo entonces la proteína. Cuando ve un codón de parada, que se llama, básicamente sabe que ahí deja leer y hasta ahí llega la proteína. El problema que tienen los pacientes con una mutación sin sentido,
un codón temprano de parada, que hubo una mutación que produjo que ese stop codón se produzca antes de tiempo, entonces no produce la proteína. Entonces lo que hacemos en estos casos, introducimos unos tRNAs también en este caso que están modificados, o sea, básicamente la parte del tRNA que lee la mutación de parada está modificada, entonces fácilmente ese tRNA va a leer ese codón de parada temprano como si fuera un codón normal y va a permitir que la célula entonces termine de producir la proteína normal. Aquí también en experimentos, básicamente estamos logrando recuperar la actividad en la gráfica a la izquierda, es lo que se llama punch clamping, que estamos probando la conductividad eléctrica del canal de sodio, de NAV 1.1, y básicamente arriba tienen con la mutación no hay corriente, abajo con el supresor estamos logrando recuperar completamente el canal a niveles normales. La gráfica a la derecha también hicimos comparaciones con varias drogas que han habido en el mercado para tratar de tratar estas mutaciones temprano, como hay un antibiótico que es gentamicina, que podría funcionar, pero es tóxico. La otra es Ataluren, que hablamos antes de PTC Therapeutics. En ese caso, estas drogas solamente dan como un 10% de lectura sobre esas mutaciones prematuras. Un supresor básicamente nos está dando casi el 80%. O sea que básicamente estamos recuperando la actividad, la eficiencia del gen que ha sido mutado. Y estos enfoques, hay varios tratamientos que se están desarrollando para terapia genética, para Dravet y otras enfermedades. Este tiene varias ventajas y varias diferencias. La administración se hace a través de un vector viral, por lo cual en teoría es un tratamiento que se hace una vez y más nada, y ya basta. Hay otro tratamiento que se está desarrollando donde básicamente tratan de modificar los elementos regulatorios de la célula, lo cual tiene sus peligros. Nosotros no modificamos la célula, básicamente utilizamos los tRNA que son naturales y endógenos a la célula para tratar de mantener la actividad. Otros tratamientos también están, por su naturaleza, están apuntando solamente a cierto tipo de neuronas, las que son, déjame ver si lo sé decir en español, las que son inhibitory GABAergic interneurons. Se cree que la mayoría de las convulsiones en Dravet viene por fallas en las neuronas GABAérgicas inhibitorias. Entonces hay otros tratamientos que básicamente están enfocados a esas neuronas. El problema es que de esa manera se podrían tratar las convulsiones, pero no todo el fenotipo y todo el otro tipo de problemas que tenemos en Dravet. Hoy en día cada vez se tiene más evidencia que son todo tipo de neuronas a distintas formas que están afectadas. Lo bueno, nuestras terapias, como simplemente se están introduciendo tRNA que se afectan proporcionalmente todas las neuronas donde está SCN1A. Aparte de eso, no tiene efectos secundarios de lo que sabemos hasta ahora. Y bueno, y aparte de la vez sirve para tratar bastantes otras enfermedades genéticas. En cuanto a dónde estamos ahora, ya hemos producido gran cantidad de data en modelos de células, lo que llamamos in vitro, y se ha demostrado que las dos tecnologías funcionan con bajo off-target effects, efectos secundarios. En este momento estamos haciendo nuestras pruebas en animales, en modelos en vivo, que ya lo tenemos listo en los próximos meses. Nosotros hemos entrado a una alianza con Zogenix, que como muchos saben, ellos producen una droga Fintepla para Dravet, y ellos están proveyendo los fondos para Dravet y otra segunda epilepsia también. Nosotros hacemos todo el desarrollo, la alianza es que nosotros hacemos todo el desarrollo preclínico de la droga. Una vez que llega a la clínica y comercialización,
ellos se encarguen. Entonces nosotros estamos convencidos que mediante la alianza con ellos podríamos hacer llegar estas terapias lo más rápido posible al mercado de los pacientes. Bueno, y con eso les doy las gracias y solo quería terminar con esta pintura. Esta la hizo mi otra hija Nicole, la hermana melliza de Natasha. Una vez en el colegio les preguntaron cuando rezan sobre qué rezan y qué quieren, y ella pintó esto, y ella dijo que básicamente esto es su hermana Natasha parándose en su silla de ruedas y ya caminando curada. Así que, y para eso estamos nosotros acá, y para eso estamos todos nosotros, y lo que esperamos aquí con nuestro trabajo, el trabajo de todos, curemos el síndrome de Dravet. Así que bueno, muchas gracias a todos y cualquier pregunta, con todo gusto. Pues muy bien, muchas gracias, Daniel. Yo creo que ha sido una presentación espectacular. Tenemos muchas preguntas, lo cual, pues bueno, quiere decir de alguna manera que ha despertado bastante interés, ¿no? Entre las personas que nos están viendo en directo. Una pregunta que ha surgido varias veces, ¿cómo se administrará el fármaco? ¿Será vía intratecal o es algo que quizás es demasiado pronto para decir y tenéis que verlo quizás cuando comencéis con los ensayos en humanos, en primates no humanos? Sí, esa es una excelente pregunta y obviamente esto se divide en dos. Esto es la terapia, que es el tRNA, y es la parte del delivery, de la administración, que es a través de vectores virales. Y eso es algo que en lo que estamos trabajando ahora. Si me preguntas en este momento, les diría que lo más probable es que sea intratecal, por la razón que las dosis probablemente serían bastante menores. Hoy en día, con el tipo de vectores que se tienen, AV9, las dosis que tienes que dar son si lo vas a administrar intravenoso, las dosis son muy altas para que cruce una buena porción la barrera de sangre del cerebro, ¿no? Para hacer que llegue. Así que las dosis tienen que ser muy altas, y el riesgo entonces de efectos en otros órganos como el hígado y el corazón son altos, mientras que si lo mantienes limitado al cerebro a través de administración intracecal o también intraventricular o intracisterna magna, las dosis son mucho menores. El reto, obviamente, es cómo logras una distribución, lo que se llama biodistribución, a través de todo el cerebro directamente en el líquido intracefálico. Así que bueno, eso no se decidió todavía, pero mi inclinación es que sea una administración más local, que sería intracecal o de alguna manera del líquido cerebral. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Una pregunta, ¿no? que es bastante recurrente cada vez que tenemos una sesión de terapia génica. ¿Edad? ¿Hasta cuándo se podría administrar el tratamiento? ¿Cuáles son probablemente sea algo incierto o algo que no se pueda responder con bastante seguridad, pero cuáles son las previsiones, ¿no? En el caso de que el tratamiento se le administre a niños relativamente mayores, y si hay algún límite de edad en el que se diga, pues bueno, en este grupo de edad sí que va a funcionar realmente bien y va a provocar un cambio en el curso de la enfermedad, y en otros niños quizás más mayores no. No sé cuál es tu visión en este punto, aunque sea quizás de alguna manera pues bueno, especulativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, otra excelente pregunta, y la verdad que no tengo una respuesta. Probablemente mientras más temprano se administre, mejor. Idealmente, antes de la primera convulsión, si se podría hacer un diagnóstico antes de la primera convulsión. Yo creo que mientras más temprano se administre, mejor. Simplemente pero sin embargo, yo tengo la esperanza que para pacientes de avanzada edad también funcione. Y yo creo que esto no se sabe todavía, pero conozco data de trabajo que han hecho en otras enfermedades. Por ejemplo, hay un profesor también en MIT, se llama Goping Feng, que le ha hecho trabajo en ratones y en primates también para una enfermedad que es producida por el gen SHANK3, que es una enfermedad, produce un fenotipo autístico.
Y también, de hecho, entiendo, hablando el otro día, también se hizo para SCN2A, SNS2A, que es otro tipo de epilepsia también, y se hizo trabajos donde se introdujo una mutación condicional en ratones y en primates, en marmosets en ese caso, y eventualmente después de un tiempo, cuando ya los animales tenían el fenotipo autístico, se revirtió la mutación y completamente se recuperó el comportamiento, el fenotipo en estos animales. Entonces, lo que se cree es que el cerebro es sumamente plástico y todavía se puede recuperar. Ahora bien, no se sabe por seguro, pero existe la esperanza que se pueda. Ahora bien, yo creo que mientras más temprano se administre y el cerebro haya sido expuesto al menor número de convulsiones posible y se haya permitido que se desarrolle naturalmente, mejor todavía. Pero Yo yo lo quería que digo es que no pierdan la comentar, esperanza. Sí, sí, perdón. perdón, quería comentar una cosa, porque claro, mencionas lo beneficioso que podría ser aplicar la terapia incluso antes de la primera crisis, pero a día de hoy no se puede diagnosticar a un paciente, por ejemplo, los escrutinios o test del talón, ¿no? Hacer un tipo de prueba cuando el bebé nace para intentar identificar el síndrome de Dravet desde el principio antes de que surjan los primeros síntomas. A día de hoy esto no se puede hacer porque dicen las normas, ¿no? Los reglamentos médicos, como no existe una terapia totalmente eficiente y como también los síntomas pueden ser muy variados, pueden expresarse de maneras muy diferentes según el paciente, y esto suponemos que debe ser según el tipo de mutaciones, no solo en SCN1A, sino mutaciones que puedan tener en otra parte del genoma y que estén afectando también a cómo se expresa ese SCN1A o cómo funciona la proteína, el canal de sodio. Pues suponemos que en el futuro sí, cuando lleguen este tipo de terapias, cuando se sepa más de esas secuencias de los genomas y tengamos más información, más investigación que pueda determinar, bueno, pues este es tu genotipo y este va a ser tu fenotipo en el futuro. Y quizá en ese momento sí se pueda empezar a aplicar terapias antes incluso de las primeras crisis, pero por La, el la- momento. la cuestión, Elena, que quizás no estamos tan lejos de ese punto, ¿no? Claro, exacto. Eh, Bueno, el- los cribados neonatales están evolucionando muy rápido, sí, excesivamente rápido. Probablemente sea difícil, ¿no? Pues administrar a un paciente con una mutación en el CCN1A una terapia génica antes de que muestre siquiera una crisis epiléptica, pero probablemente en cuanto tenga 2, 3, 4 y se suponga o se presuponga que realmente podría ser Dravet, ya ahí sí que podrían darle terapia génica de inmediato y sí. solucionar el problema, pues en cuanto la enfermedad está empezando, ¿no? No sé, Ujú. Daniel, ¿cuál es tu visión en ese punto? Sí, también. Idealmente sería antes, pero como tú dices, yo creo que primero que nada, una parte importante aquí cuando se habla de terapia genética es la parte de lo que se llama el payer aquí, quién va a pagar por eso, los seguros. Eh, los primeros que hay que convencer es a ellos que vayan a cubrir una terapia así cuando todavía no había una convulsión. Yo no sé si unos padres tampoco, por solo una prueba genética te diga que hay algo antes de una primera convulsión que vaya a meterse en una terapia génica, pero con suerte después de una o dos convulsiones, ahí ya crisis, ahí ya sí se sabe que tienen la enfermedad, si unes la prueba genética y ya las primeras convulsiones, y ahí ya se podría dar. Pero en fin, mientras antes se dé mejor. Yo digo, mientras menos convulsiones hayan habido, mejor, mientras más temprano se agarre para dar al cerebro la oportunidad de desarrollarse de una forma natural, mejor. Daniel, estamos en una fase, ¿no? O estáis en una fase bastante, bueno, en una fase preclínica de investigación. Sonia nos pregunta de cuánto duraría el tratamiento de los RNA. No sé si tenéis alguna estimación del tiempo de vida medio que podría tener en humanos, de tal manera que se podría también estimar cuál sería, pues bueno, los periodos de administración. Sí, hoy en día lo que se conoce, porque acuérdense, nosotros lo que estamos haciendo es introduciendo el gen del tRNA, que una vez que ya está introducido, él produce el tRNA. Y hasta ahora lo que se conoce con los vectores virales, los AAVs, es que se han visto que han durado 10, 15, 20 años. Entonces, la idea aquí es que
dure para siempre, que es una terapia que se hace una vez y listo. Quizás el efecto vaya a bajar después de 15 años, no se sabe todavía. Y una cosa ya que se está trabajando mucho, acuérdense que el problema con los vectores virales es que no puedes readministrar, porque una vez que se administra una vez, el cuerpo crea inmunidad y no se puede administrar otra vez. Sin embargo, de aquí a 5, 10, 15 años probablemente vayan a haber o formas ya están trabajando mucho, formas de que se pueda aditivos al cuerpo que permitan bajar la inmunidad en ese momento para poder introducir el vector, o lo que llaman cloaking también, que ayudan a que el vector se pueda esconder del sistema inmunológico, o se van a producir también vectores distintos que no respondan a la inmunidad AB9. Por ejemplo, si usamos AB9 ahora, en el futuro se podría usar AB5, porque uno no produce inmunidad contra el otro. Así que en principio nosotros estamos pensando que es algo que se hace una vez, quizás dure 15 años esta terapia y después ya se verá la forma de hacerle readministración en el futuro. ¿Qué tal sobre la José, si vas a cambiar... Un momento. Sí. Perdón, si vas a cambiar de pregunta, quería comentar algo también con Daniel, sí. Porque se habla mucho ahora de las vacunas COVID que hacen uso de vectores virales y de ARN. Si pudieras comentar un poco, nosotros hemos comentado varias veces en nuestras publicaciones que por el momento, bueno, pues no hay problema, no hay que alarmarse, los vectores que se están utilizando no son los que se plantean utilizar en las terapias para Dravet. El ARN mensajero sería el ARN del virus y no, en este caso es un ARN totalmente diferente al de vuestra terapia, pero bueno, si quieres comentar algo sobre esto también. Sí, es muy distinto. Una cosa no tiene que ver con la otra. Obviamente ahora todo el mundo ve ARN y ahora todo el mundo nos contacta a nosotros también porque creen que estamos trabajando en vacunas. No trabajamos en vacunas. Son dos cosas completamente distintas. Primero, acuérdense que cada gen tiene su ARN que es distinto al de otros genes. Básicamente, el ARN, lo que se llama el RNA mensajero, es una duplicación del código genético. Entonces, el código genético de S1A es muy distinto al que tiene una vacuna que se va a estar introduciendo. Entonces, el mRNA que se produce del gen de S1A es completamente distinto al que puede tener una vacuna. Nosotros en nuestro caso lo que estamos haciendo es usando un vector solamente para introducir el tRNA que va a manipular el RNA del gen de S1A de Dravet. Lo que están haciendo las vacunas es un poco distinta. Es importante lo que se llama el dogma central en genética, en la medicina, que es donde tienen ADN o gen, tienen RNA y tienen proteína. Básicamente el ADN, el DNA es el código genético con que nacemos y no cambia, el ADN siempre está ahí. El ADN produce el ARN, que es una copia del código, pero es volátil, tiene una vida media que desaparece. Y el RNA, a través del proceso que tiene un ribosoma que lo lee y los tRNA que van produciendo pedazos de la proteína, crea la proteína. Después la proteína es lo que da el funcionamiento del cuerpo. Entonces, básicamente lo que está haciendo, lo que hacen las vacunas es que introducen un pedazo de RNA ficticio que entonces hace que las células produzcan la proteína que crea inmunidad en contra del virus. Pero es algo totalmente inocuo, no habría, bueno, yo no voy a hablar ¿cómo se llama? Del safety y las vacunas, porque no es algo que me concierne. Nosotros sí nos dimos las vacunas aquí y estamos bien por ahora, pero es algo completamente, una cosa no afecta a la otra. O sea, el darse la vacuna para el COVID no tiene nada que ver contra una terapia genética, porque sí, los dos funcionan de alguna manera con el RNA, pero es algo completamente distinto, que una cosa no tiene que ver con la otra. Muchas gracias, Daniel. Sonia también nos pregunta, ¿no?, que con vuestro segundo approach, ¿qué alcance tiene y en qué porcentajes de neuronas se logra corregir la mutación? Nonsense. El segundo hablando del supresor.
el segundo approach era para las mutaciones. Sí, sí, sin Sin sentido. sentido. Sí, Ujú. efectivamente. Sí, bueno, la idea es que al final cuántas células vas a corregir tiene que ver con la biodistribución del virus. O sea, en eso estamos trabajando, cómo lograr mayor biodistribución en el cerebro. Con los vectores actuales, un AB9, puedes lograr básicamente cobertura de casi toda la corteza y el hipocampo del cerebro. En cuanto a cuánto número de neuronas le vamos a llegar todavía no sabemos, pero en teoría cada neurona que le llegue el vector, el supresor la corrige. Por lo menos lo que estamos viendo ahora es que en el 80% de los casos que hacemos llegar el supresor, él corrige lo que llamamos 80% del read-through, que el 80% vamos a poder leer por encima de esa mutación temprana de parada. Muy bien, perfecto, Y Daniel. Sí. tengo yo otra consulta, porque Daniel, decías que en este caso estas estrategias no van exclusivamente dirigidas a las neuronas inhibidoras, sino que en más general a todo tipo de neuronas. Pero esto llama la atención porque en otro tipo de terapias y muchos investigadores de hecho están buscando la especificidad, ¿no? La selectividad de la terapia a estas neuronas inhibidoras. Si pudieras comentar esta diferencia. Sí, eso tiene que ver mucho con la naturaleza del tratamiento. Otras técnicas lo que están haciendo es modificando los elementos regulatorios de la célula y no tienen forma de hacerla específica. La única forma de hacerla específica es usando un promotor que sea muy específico a las neuronas inhibitorias para no afectar las otras células, porque no quieres modificar las otras. En este caso, por ejemplo, la que es el supresor, básicamente, si en algún lugar tienes un S1A, S1A con un codón prematuro, lo va a corregir, no importa en qué célula está y no nos importa tampoco. Básicamente, si tienes una neurona donde tienes poco S1A, nivel bajo de S1A, pero con un stop codon, te corrige el stop codon y te lo lleva a su nivel normal. O sea, nosotros como no estamos modificando las células, no tenemos que hacerlo específico. Básicamente agregamos un componente que es natural interno, que si tienes SCN1A naturalmente en esa célula te lo va a subir, si no, no te lo va a subir. E igualmente con la que es la primera plataforma, la que le llamamos el enhancer. O sea, metemos tRNAs que son endógenos, que si hay S1 en esa célula, te lo sube. Si el nivel natural es bajo en esa célula, obviamente, pero está en cero porque está mutado, te lo va a llevar al nivel que naturalmente está en esa célula. En las inhibitoras te lo va a subir más alto, pero en las otras te lo va a subir a menor nivel, pero te lo va a aumentar también. Muchas gracias. Volviendo al tema de las vacunas, una aclaración muy rápida, ¿no? Ha salido en uno de los comentarios, no sé si quizás lo he malentendido, pero bueno, venía a decir como que las vacunas de DPT podrían causar el síndrome de Dravet, ¿no? Y en realidad no es así. Las vacunas no causan el síndrome de Dravet. Las vacunas podrían ser detonantes de las crisis epilépticas en el síndrome de Dravet por la fiebre que provocan, pero las vacunas en sí no provocan el síndrome de Dravet. Por desgracia, pues nuestros hijos nacen con una mutación en el SC1A y en el transcurso de sus primeros meses es cuando suelen tener las primeras crisis epilépticas. Muchas veces por procesos febriles, muchas veces por causas inexplicables y otras veces por la propia febrícula que pueden causar las vacunas, ¿no? Pero la vacuna en sí no provoca el síndrome de Dravet, sino que puede llegar a provocar alguna de las crisis epilépticas, ¿no? Es importante quizás aclarar este punto, ¿no? Nos preguntan, Daniel, fechas. No puedo dar fechas todavía, pero estamos trabajando lo más rápido que podamos. Muy bien, perfecto. Nos pregunta, no sé si he tomado Rosalía, es de ya sabes, Daniel, ¿no? Que no solo nos siguen muchas veces pues bueno, ¿no? Pues familias de otros países, ¿no? Como especialmente Sudamérica, sino también en España, pues no, muchas veces nos siguen, ¿no? Pues desde otros grupos de pacientes, ¿no? Y Rosalía, desde la asociación KCNQ2 España, nos pregunta si sería posible aplicar esta terapia génica para corregir la mutación del gen KCNQ2. Yo entiendo, te dejo responder, pero yo entiendo que sí, porque el síndrome de KCNQ2 se provoca también, ¿no? Por una haploinsuficiencia, ¿no? Que da lugar, pues eso, ¿no? A unas crisis epilépticas
neonatales, ¿no? No sé si, Daniel, quieres añadir algo más. Sí, ya, perdón, un momento. Esperamos que vuelva. Sí, aquí todavía es de día y tenía el sol en la cara. Sí, la respuesta es sí, sí se puede aplicar también y de hecho nosotros después estamos viendo ahora toda una serie de epilepsias adicionales para tratar después de Dravet, también en algunas como en sociedad con Zogenix. Muy bien, perfecto. Nos pregunta Paola también otra pregunta sobre genética, ¿no? Si se tiene el gen alterado SC1A y otro, si se tiene el gen SC1A alterado y otro gen, ¿se podría aplicar este tratamiento? Esa es una excelente pregunta y ahora básicamente estamos enfocados en lo que son casos monogénicos, enfermedades monogénicas, donde estamos apuntando solamente a un gen. La verdad que todavía no sabemos cómo aplicarlo Y, cuando ya hay y, dos genes mutados. y Daniel, en el caso, por ejemplo, típico en el síndrome de Dravet, persona con síndrome de Dravet, mutación en el SCN1A y también con mutación en el SCN9A, es decir, en este caso el gen preponderante de alguna manera es el 1A, el 9A puede ser un modificador de la enfermedad. En este caso, ¿cuál sería la aproximación? Sí, nosotros en este caso estamos apuntando a un gen uno por uno, no tenemos la forma de hacerlo para dos genes. Tendríamos que ver si es en caso donde tienes una mutación de parada sin sentido, que es el del mismo tipo, podrías hacerlo con el mismo supresor. Si es para la otra estrategia, habría que hacer otra combinación distinta de RNA, pero no es algo en lo que estamos viendo los genes individuales ahora. Por ahora el caso combinatorio es mucho más complicado, no es algo que en lo que estamos trabajando ahora. Mi pregunta, Daniel, no iba quizás por en el mismo tratamiento corregir las dos mutaciones, sino quizás se podría llegar a pensar que una de las dos mutaciones, probablemente la del SC1A, es la mutación preponderante y quizás corrigiendo la mutación del SC1A, aunque se siga teniendo la del 9A, probablemente se corrija la enfermedad o bastante de la enfermedad. Sí, puede ser. Sabes que hay literatura también que muestra que inhibiendo S1-8A se puede tratar S1A. Es trabajo que hizo el profesor Bill Cateral hace tiempo con Andrew Eskay. Sí, a través de otros genes se puede mejorar otra enfermedad. No sé si vas a tener el beneficio. Acuérdate, con terapia génica, lo que estamos haciendo es tratando de curar todo el fenotipo. Por ejemplo, en el caso de 100 SN8A, se vio que por lo menos puedes curar el fenotipo de convulsivo, pero no todo el fenotipo en general. O sea que yo creo que para el fenotipo en general tienes que de verdad corregir el gen básico preponderante. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas con respecto a cannabidiol, que no es prácticamente el tema que estamos tratando aquí, pero bueno, la podemos responder prácticamente, ¿no? Por una parte, si alguien ha usado el CBD en alguno de sus pacientes con buenos resultados, y si por otra parte el aceite de cannabis ayuda a esta enfermedad a revertir alguna pauta perdida. Por una parte, a la pregunta, sí, el cannabidiol CBD como tal es un fármaco Epidiolex que está aprobado en varios países o que ya está comercializado en varios países, entre ellos Alemania y Estados Unidos. Está aprobado a nivel europeo, Epidiolex, y lo que se deduce, ¿no?, de los ensayos de Epidiolex es que, bueno, la dosis correcta son 10 miligramos por kilo, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, ¿no? Si ayuda a revertir alguna pauta perdida, en principio no, ¿no? Tanto el CBD como otros fármacos, pues son sintomáticos y van dirigidos prácticamente al control de las crisis epilépticas. No, por desgracia, no revierten, pues eso, ¿no? Todos los hitos del desarrollo y por eso, ¿no? Es por eso que necesitamos a gente como Daniel que empuje, ¿no? Para terapias génicas. No sé, Elena y Daniel, si queréis añadir algo. Lo has dicho muy bien, José. Tenemos otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de mutación sin sentido versus haploinsuficiencia? ¿No? En este caso, en el síndrome de Dravet siempre se da una haploinsuficiencia independientemente del tipo de mutación. Hay algunas excepciones donde no son haploinsuficiencias, son de ganancia.
y para el diagnóstico si es una mutación sin sentido, missense o de otro tipo es a través del test genético, ¿no? Nos preguntan también si puedes explicar, Daniel, las principales diferencias que tú ves entre los tratamientos o las terapias que está estudiando Tebart y Stoke. Sí, como no. Bueno, la gran diferencia es que Stoke bueno, obviamente el mecanismo es muy distinto. Ellos están trabajando con la parte de transplicing, apuntando como hablamos, el gen bueno, aumentar la actividad buena. Ojalá funcione. Yo creo que la diferencia principal es que hay que administrarlo repetidamente por inyección intratecal, creo que cada 3 meses. Mientras que esto sería una terapia de una vez y ya. Todos estamos muy pendientes también qué pasa con Stoke. Ojalá funcione y si yo podría, yo pondría a mi hija, la verdad, en la terapia Stoke ahora. Yo creo que van a ser tratamientos complementarios y primero, y es lo que están viendo en general en las enfermedades, se vio primero con SMA, Spinal Muscular Atrophy, que vino la primera droga con ASO, que es Spinraza, y después vino Avexis con la terapia genética. La gente empezó primero con Spinraza y ya hay muchos pacientes que han migrado hacia la terapia genética. Hay algunos que están usando los dos también. O sea que yo creo que son tratamientos complementarios. Obviamente Stoke anda bastante más avanzado, ya están en pruebas en pacientes y todos estamos esperando que funcione. Y yo creo que nos va a dar una buena indicación a todos lo que podemos esperar por aumentar los niveles de C1A, todos los resultados que podemos ver. Muchas gracias, Daniel. Mientras tanto, yo espero no haberme dejado atrás ninguna pregunta. Si tenéis alguna, no dudéis en ponerla en los comentarios. Algo que nos pregunta Manuel Rico desde Sevilla: ¿qué pasaría si hubiera una sobreexpresión en el gen por el ARN? No es algo que queremos que haya. Se puede sobreexpresar quizás 10-20%, no sea dañino, pero no más que eso. Por eso una de las cosas que hacemos, bueno, déjenme comentarles, es que con estas terapias de verdad no se puede sobreexpresar. Esa es la gran ventaja. En la que es el supresor, lo máximo que puedes lograr es recuperar la actividad del gen malo, lo cual no te da sobreexpresión. Máxima recuperación significa la proteína del S1A 100%. Y también la otra, los calculamos los codones que vamos a optimizar. Buscamos unos que siendo optimizados al 100%, donde ya no puedes optimizarlo más, no te dé más del 2% del 100% de sobreexpresión del gen. O sea que en verdad en este caso no hay forma de sobreexpresar el gen. Pero sí se cree que sobreexpresar ese 1A es bastante dañino, igual como otras enfermedades que estamos ahora trabajando, como son el síndrome de Rett también. Es sumamente dañino sobreexpresar la proteína. Muy bien, muy bien. Nos sigue preguntando, ¿no? Sobre que cuándo va a llegar el tratamiento y demás, ¿no? Y como hemos dicho antes, Daniel, ¿no? Quizás es demasiado pronto para aventurar o para adelantar fechas de ensayos clínicos, sitios y demás, ¿no? Sí, todavía no sabemos, pero los mantendremos informados. Acuérdense que nosotros somos padres también y yo les iba a decir, tenemos apuro en que llegue lo antes posible. Los que me recuerdan todos los días son mis hijos y mi esposa cuando llego a la casa. Me pregunta que si ya conseguimos la cura para Natasha. Así que tenemos la presión en apuro y los mantendremos informados, pero lo antes que se pueda. No quiero dar fecha porque todavía no sabemos y no quiero decir cosas que no sean ciertas, ¿no? Pero lo antes posible. Muy bien, muchas gracias. De momento, sí, nos pregunta Silvia si se ha administrado a pacientes y efectivamente no se ha administrado a pacientes. De momento entiendo, Daniel, ¿no? Que estáis en ensayos preclínicos donde estáis trabajando, pues bueno, con modelos celulares y con modelos de animal, ¿verdad? Sí, ahora estamos en modelos animales, en este caso, en este momento. Pues nada, de momento no tenemos más preguntas. No sé, Elena, si a ti te surge alguna pregunta, si te gustaría añadir algo. Vemos también, mientras tanto, si nos llega alguna pregunta más. No sé, Elena.
Bueno, darle las gracias a Daniel, creo que ha sido muy, muy interesante, lo has explicado muy bien y ya ves las preguntas que hacen, de las preguntas de una presentación se entiende si han comprendido bien, ¿no?, lo que has transmitido, y yo creo que ha sido así. Decir también a todos los que nos ven que se ha grabado la presentación y que la tendremos en la página web para que la podáis volver a ver. Y bueno, si siguen surgiendo dudas, estamos siempre a vuestra disposición para que nos podéis mandar un email o escribir por Facebook y damos respuesta a todas vuestras dudas. Y seguimos también nosotros en contacto con Daniel, o sea que le podemos transmitir también las preguntas más directas que tengáis a él, y pues esperando con entusiasmo a que esta terapia pase a ensayos clínicos y podamos ver resultados pronto. Pues nada, Daniel, yo de mi parte, ¿no? Pues de alguna manera somos tocayos también, ¿no? Y nos ha tocado estar en el Sí. mismo barco, al igual de la misma manera, pues que todas las preguntas, todas las personas, ¿no? Pues que están conectadas a este directo y que veo, ¿no? Pues que muchos de ellos nos están dando las gracias, ¿no? Pues de nuestra parte, ¿no? De parte de la Fundación Síndrome de Dravet, que pues que ya sabes, ¿no? Que somos la organización de pacientes con síndrome de Dravet en España, pero que también intentamos siempre muchas veces ir un poco más allá, ¿no? Especialmente en la investigación. Pues nada, darte las gracias, como decía al principio, ¿no? Sabemos y somos conscientes de que eres una persona bastante ocupada, con la agenda bastante llena, con lo cual es para nosotros también, ¿no? Un placer que hayas podido buscar un hueco para nosotros. Así que nada, darte las gracias, Daniel. No, muchas gracias a ustedes, José y Elena, el excelente trabajo que hacen, y para mí siempre es un placer hablar con familias, y yo creo que al final lo que todos buscamos es esperanza, y así que espero poderlos ayudar en todos en eso, y bueno, los mantendremos informados, y tengan por seguro que aquí estamos trabajando duro y lo más rápido posible. Pues nada, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Elena, muchas gracias a todos y nada, damos por finalizada la presentación. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Ya, noches buenas a noches a todos. todos. Chao, hasta luego.